Hola iglesia, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Un saludo, cariñoso saludo. Hay un viejo dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cómo eres y te diré cómo es tu iglesia. Hechos capítulo 6, del 8 al 15, vamos a ver la historia del arresto de Esteban. Bueno, este dicho generaliza, en realidad generaliza las relaciones personales. Este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo vamos a rescatar para un pasaje que muestra los resultados de una elección que a su vez mostró la gran capacidad de resolución de conflictos que pudo haber dividido la naciente iglesia cristiana. El pasaje que nos ocupa nos muestra que la elección de los 7 diáconos fue acertada, que Esteban es una buena muestra de ello, de que fue acertado. El versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Según este texto, la iglesia seguía a través de sus discípulos predicando, sanando y haciendo grandes prodigios y señales. Mire, en el capítulo 4, en el versículo 30, cuando Pedro y Juan son liberados del concilio, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y en ese momento dice, el lugar donde estaban tembló. Es así, la iglesia en su conjunto tiene la facultad de orar y de ser el instrumento escogido por Dios para acercar a los hombres a su Creador. La iglesia tiene la facultad de orar por señales y prodigios. Y si tiene fe y cree en aquel que los puede hacer, la iglesia es el instrumento adecuado para hacerlos. En el versículo 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los Cirene y de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. De diferentes partes, incluidos los del templo, los libertos, estaban en el templo, comenzaron a mostrar una animosidad especial en contra de la predicación del Evangelio y en especial contra Esteban. Quiero decir algo, Esteban no era de los 11 que quedaron, ni fue uno de los elegidos para reemplazar a Judas. Era uno de los diáconos elegidos para servir. Entonces el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No tenían argumentos. La sabiduría de Esteban viene de su llenura del Espíritu Santo, de su llenura. Déjeme hacer un paréntesis, déjeme preguntar una cosa que no tengo anotado acá. ¿Cuántas veces usted, hermano, hermana, le han confrontado con su fe y usted ha sabido reaccionar y decir, y después usted ha dicho, no sé dónde saqué palabras para decir lo que dije? ¿Sabe qué? No es usted, es el Espíritu Santo presentando defensa por nosotros. Es así. Muy bien. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron a unos. Siempre frente a la verdad de Dios viene la blasfemia y la mentira del diablo. En Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentiras. Padre de mentiras. Versículos 12 y 13. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron a Esteban y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Mire, la única forma de acusar a Esteban era con testimonios falsos, haciendo que la gente diga cosas que no son, y de otra manera la verdad de Dios es incontestable. Mire, vamos a ver en el futuro ejemplos de gente que
no resiste la verdad. No resiste la verdad. La verdad de Dios es incontestable. Mire, un ciego puede negar que el sol existe. Un sordo puede negar que el trueno existe. Pero ninguna de las dos cosas impide que la realidad sea como es. O sea, no importa que neguemos a Dios. Dios existe a pesar de eso. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mire, rescatan frases con las que en su momento acusaron a Jesús mismo, tocando dos de las cosas más sagradas para los judíos: la ley de Moisés y el templo. Es decir, te tocan lo más sagrado para que la gente se levante en contra de Esteban. La ley de Moisés y el templo. No olvidemos que Jesús mismo dijo: ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. El versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Creo que la transparencia del alma, su conexión con el Espíritu, le hacen tener un rostro resplandeciente. Cuando bajaba Moisés de haber estado hablando con Dios en el Sinaí, le pedían que se ponga un velo porque mirarlo dolían los ojos. Era irresistible el haber estado en la presencia de Dios. Quiero destacar algunos de los atributos o características de Esteban. En primer lugar, tenía los atributos exigidos en la elección de los 7 diáconos. Hombres de buen testimonio. Él tenía buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Luego tenemos en el versículo 8, lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno de fe. Esos son los atributos. Ahora, ¿qué más atributos le podemos pedir a un hombre de Dios? Lleno de sabiduría. ¡Qué tremendo! No es una casualidad que Esteban tenga estas características. La predicación, déjeme decir, la predicación es tan importante y es tan impactante como el servicio. No se olvide. Esta actitud de la iglesia en su conjunto nos hace entender que, como Esteban, otros también pueden levantarse para predicar y hacer señales, prodigios y milagros. Pero estos son los atributos que se piden para que esas cosas pasen. Por eso digo, podemos saber a la iglesia que pertenecía a Esteban por cómo es Esteban. Y podemos saber cómo es la iglesia a partir de cómo son sus miembros. Lo digo de nuevo. Yo puedo darme cuenta cómo es la iglesia a la que Esteban pertenece mirando a Esteban. ¿Me entiende? Piensa, hermano. ¿Representa tu vida la iglesia de Cristo? ¿Podemos concluir cómo es tu iglesia a partir de tu vida? ¿Pueden concluir ustedes, hermanos, cómo es mi iglesia a partir de mi vida? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.